el mensaje de hoy es el mensaje donde le vamos a poner un tagline o una colita ahí al final de ese mensaje, que se llama Una vida con propósito y poder. Diga poder. Poder, una vida con propósito y poder. ¿Sabes? Es el libro de Una vida con propósito de Rick Warren. Revolucionó en muchos aspectos la respuesta a una pregunta que la mayoría de nosotros nos la hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? Y este varón, este pastor, escribió este libro y empezó a colocar diferentes cosas. No te voy a contar todo el libro, pero lo importante del libro es que está basado en el libro de libros, que es la Biblia. Y resumiendo, lo que habla este pastor es que estamos y fuimos creados para glorificar a Dios. Tenemos un propósito. Dice la Biblia que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tiene preparado esas buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere hacer una diferencia contigo. Y sabes, hoy vamos a hablar no acerca solamente de vivir una vida con propósito, sino de una vida con propósito y poder. Genial saber el propósito para tu vida, pero ¿te pasó alguna vez que estabas en una oficina, en tu trabajo, en una escuela, en algún lugar donde se te dio una responsabilidad, una posición, pero no se te empoderó, no se te dio autoridad para poder llevar a cabo aquella tarea? A mí me sucedió. Y sabes, cuando tú tienes un propósito, pero no tienes el poder o la autoridad para realizar ese propósito, empiezas a caminar como cualquier otra persona, tratando de cumplir un propósito en tus propias fuerzas. Pero poder que viene de lo alto está disponible hoy para ti. Yo te quiero animar a que hoy estés poniendo atención, porque el poder que viene de lo alto, el poder disponible para cumplir el propósito de Dios, está disponible para ti. No importa cuál es tu andar en relación con Dios, tú vas a salir edificado. Si tú sabes de Dios o no sabes de Dios, vas a salir edificado. Si tienes mucho tiempo de cristiano, vas a ser edificado. Si eres nuevito en el Señor, vas a salir edificado. Porque la mayoría de las personas, en primer lugar, no saben para qué existen. Saben que viven, pero no saben para qué. Saben que están en este lugar y llegan a pensar que quizá es vivir para poder tener una buena educación, que te pueda desarrollar un buen trabajo, que puedas ganar más dinero, para que puedas salir de vacaciones esas 2 semanas al año, donde puedas educar a tus hijos, puedan ir a la universidad, que ellos puedan hacer lo mismo que tú, y se repite el ciclo. ¿Es eso la vida? Pero sabes que la mayoría de las personas no viven plenamente, simplemente existen. El paso número 3 de nuestra Academia Crecer, lo que hacemos es que te preparamos para que tú puedas responder a unas preguntas que te vas a hacer a ti mismo. Esas preguntas donde tú vas a detectar cuáles son tus dones, tus capacidades espirituales que Dios te dio, para que cuando ya las detectes digas: yo me tengo que preparar, yo tengo que ir y hacer una diferencia. Les hago una pregunta, ¿ok? La pregunta para ustedes: ¿cuántos de aquí ya tomaron el paso número 3, que se llama descubre o descubriendo tu propósito? ¿Cuántos han tomado el paso? Levanta la mano si has tomado el paso número 3. Muy bien. En ese paso número 3, muchos de ustedes descubrieron cuáles son sus dones espirituales, esa capacidad sobrenatural dada por Dios para aplicarla en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ya que tienes esa capacidad, todos los demás que no lo han tomado, por favor, tomen los pasos. Te va a hacer. Algunas personas dicen: pastor, es que yo no entiendo por qué es que hay algunas personas que andan así como con la energía, la sonrisa, que andan con pasión, con gozo, que andan viviendo experiencias que a mí nunca me ha tocado vivir. Algunos que dicen: es que esas otras personas oraron por algo especial, sanidad, y fueron sanados. Y algunos por ahí estaban orando que Dios les proveyera y les proveyó. Algunos oraron por ser sanados interiormente, dejar vicios, dejar hábitos. Pero yo no he experimentado eso. ¿Sabes? Quizá te hace falta no solamente saber tu propósito, sino también poder andar
y cumplir el propósito con poder. ¿Te acuerdas de el rey David? ¿Cuántos se acuerdan del rey David? ¿Se acuerdan de antes de que fuera rey? Ya había sido ungido él, pero había otro rey que se llamaba Saúl, y llega un momento donde hay una batalla donde estaba un gigante. Y se acuerdan que cómo derrotó David al gigante. Tomó varias piedras de un río, de un lugar, y agarró una de las piedras y tomó la piedra y fue arrojada. Pero esa piedra no solamente fue arrojada con poder. Diga poder. Ahora, esa piedra tenía un propósito. Esa piedra no tenía el propósito de permanecer en el río. Esa piedra no tenía el propósito de permanecer en la bolsa de David. Esa piedra no tenía el propósito ni siquiera de ser una decoración. ¿Por cuántos de ustedes les ha tocado que van a un lugar y agarran una piedrita, una conchita y la agarran ahí? Y no fue ese el propósito de esa piedra. Esa piedra fue creada por Dios con el propósito de que un día fuera tomada, colocada en las manos de David, puesta en una onda y ser enviada hasta su destino. Y su destino iba a ser la frente de ese gigante que se llamaba Goliat. Pero se necesitaba fuerza, poder. Ese poder vino a la piedra y pudo cumplir con su propósito. Hay muchas piedras en el mundo cristiano. Y hay muchas piedras que todavía están en el bolso. Y hay unas piedras que todavía están en el río. Hay algunas piedras que están decorativas. Hay algunas piedras que están simplemente no disfrutando, no cumpliendo con el propósito con el cual fueron creadas para ser enviadas, lanzadas con el poder que viene de lo alto. En Iglesia Vida tenemos 4 pasos. El primero es que que conozcas a Dios, que sepas quiénes somos, hacia dónde vamos como iglesia, que sepas un poquito del trasfondo del pastor, de mi esposa, de los líderes, que sepas cómo estamos organizados. Aquí hay una mesa directiva, hay un cuerpo de pastores, hay un grupo de directores de ministerio, hay un grupo de líderes voluntarios. Tenemos aquí una iglesia que constantemente ora, una iglesia que cuando tú empiezas a descubrir todo lo que se hace y todo lo que se ora y todo lo que está sucediendo, te vas a dar cuenta que no fue el resultado de un pastor que le gusta cantar y brincar acá al frente, y el resultado de lo que está pasando aquí en Iglesia Vida se lo debemos a Dios, a que estamos viviendo el poder de Dios en ese lugar a través de la predicación de su palabra, a través de personas que decidieron no ser simplemente piedras con un propósito y sin poder, sino quisieron ponerse en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y sabes, hoy te quiero hablar acerca de esa fuerza, de ese poder para hacer la diferencia. El paso número 2 es que tú puedas también andar en libertad. El paso número 3 es que descubras tu propósito, y el 4 es que puedas hacer la diferencia en este mundo. Hoy te quiero leer un pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice la escritura así. Es un versículo que la mayoría que ha estado en una iglesia cristiana lo conoce. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que me ayudes a leerlo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me... ¿Lo crees? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave no se encuentra en mi propia fuerza. La clave no se encuentra en tener mucho dinero, ni en el poder natural, sino en el poder que Dios nos da para fortalecernos, capacitarnos para hacer una diferencia en este mundo. Dios quiere colocarte en una posición que quizá no te sientes apto o preparado para ella. Dios llama no a capacitados. Dios no llama a capacitados. Dios está llamando a aquellos que están disponibles y dispuestos. Les voy a decir algo. Hace 2 años y medio, bueno, vamos a cumplir 2 años como iglesia. Yo fui pastor, que me ordenaron como pastor en el 2003. Serví como pastor de jóvenes, serví como pastor de alabanza. Comenzamos obras en español en los Estados Unidos. Pero yo, encargado de un ministerio completamente, siendo pastor de una congregación, nunca me había tocado.
Cuando el Señor me llamó para venir a México, me temblaban las piernas porque yo no me sentía capacitado. Pero sabes, cuando Dios me mostró la realidad de que Dios no llama a capacitados. Digo, qué padre es estar con buena educación, qué padre es poder ir a un seminario. Nos tocó ir a un seminario, a un instituto bíblico, fuimos capacitados de esa forma, pero en realidad la experiencia me sentía más débil que capacitado. Y sabes, Dios quizá te está mostrando hoy que aunque te sientas débil, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hay fortaleza dada de lo alto. Y sabes, Isaías capítulo 40, versículo 29, dice que Él da a los indefensos, da poder y fortaleza a los débiles. Nuestro Dios está ofreciéndote la oportunidad, así es, la oportunidad de unirte a su equipo para ir más allá de lo que nunca imaginaste, al equipo de vencedores. Ya es suficiente, fue suficiente que anduvieras en este mundo como una persona derrotada cuando ya tienes la victoria. Tú eres más que vencedor. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos iban a recibir poder. Diga poder otra vez. Poder. Iban a recibir poder. Hechos 1:8, quiero que lo leas junto conmigo. Dice, pero recibiréis cuando haya... A ver, vamos a leer una vez más. Dice una vez más así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Esta palabra poder, dice recibiréis poder, es la palabra de donde se origina la palabra dinamita. Es la palabra dunamis. Esa palabra significa que va a venir ese poder donde cuando llega a la vida de una persona no puede ser igual. Un poder que cuando llega a un lado, ese lugar es imposible que se quede de la misma forma. Ese poder es increíble, dinamita, poder para no dejar las cosas como eran, poder para cambiar el entorno, poder sobrenatural dado por Dios. Ahora, ese poder nos dice la palabra de Dios que vino con una persona, y esa persona es, ¿quién es? ¿Quién dice que es ahí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sabes que hay un montón de personas? Hay ciertas iglesias que les da temor hablar del Espíritu Santo. Entonces no hablan casi del Espíritu Santo. Y hay otras que solamente hablan del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es el que está en este momento presente en la iglesia de Cristo. Cuando Jesús se fue, Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre. Es nuestro intercesor. Él es el sumo sacerdote, nuestro mediador. Pero el Espíritu Santo está aquí en este momento. El Espíritu Santo está disponible. Y Jesús les dice, pero hay una palabra al principio de este versículo que dice pero. Diga pero. Es como un contraste. Y cuando usted encuentra un pero, pues tiene que regresar, ¿verdad? ¿De qué está hablando ese pero? Y cuando tú regresas al versículo anterior, resulta que los discípulos, Jesús está despidiendo de ellos. Ya murió, resucitó, se muestra delante de sus discípulos. Y ahora van y le preguntan a Jesús. Los discípulos le dicen, entonces pues ya moriste, resucitaste, se viene el reino. ¿Cuándo se va a venir? ¿Cuándo viene? Se va a poner buena la cosa y pues queremos saber cuándo va a suceder todo esto. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ustedes no se preocupen de este rollo, no se preocupen de este rollo. Aquí el único que tiene la potestad o el poder es el Padre para saber todos estos tiempos. Y la palabra poder allí es exousia.
exousia. Es una palabra que habla más que poder o fuerza como dunamis. Es un poder que habla acerca de autoridad o que fue enviado. Entonces lo que hace Jesús, escucha bien, lo que hace Jesús es un juego de palabras casi. Porque la última palabra que se lee en el versículo 7 es poder del Padre. Y Jesús les dice, pero hay un poder que sí te voy a dar. Es un poder diferente del que tiene el Padre. El Padre tiene un poder, una autoridad diferente. Pero este poder que yo te estoy dando en la persona de el Espíritu Santo, ese poder está disponible para ti. Y ese poder va a venir a la iglesia y va a haber una revolución tremenda que se van a ir desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder está disponible para ti y para mí. Si tú eres un hijo de Dios y has recibido la salvación, tú tienes el Espíritu Santo. Ahí te va algo interesante. ¿Para qué sirve una dinamita que no se prende? ¿Para qué? Diga, para nada. Para nada, para nada, para nada. Usted puede tener una dinamita y la puede tener y tiene mecha y todo, pero si no la enciende, ¿para qué sirve? Para nada. El poder está allí potencialmente listo para ser utilizado, pero hasta que no se prende la mecha y estalla, esa dinamita no sirve para nada. Tú tienes el Espíritu Santo en ti, vale muchísimo, muchísimo. Pero si tú no estás utilizando el poder que Dios te da, tú estás siendo como esa dinamita que no está siendo utilizada para nada, para nada. Imagínate esa dinamita, si tuviera patitas y tuviera manos, y empieza a agarrar y dice, yo voy a ir a esta montaña y voy a empezar a escarbar y voy a empezar a mover esta montaña, y empieza a tirarse, a agarrar las piedras y a moverlas, y de repente llega el autor de la dinamita y le dice, compadre, eres dinamita, ¿qué haces tú con este rollo? Préndase la mecha, pero préndasela ya. De eso te voy a hablar hoy. Tú estás aquí, tienes una mecha y quiero que se prenda esa mecha, porque una vez que se prenda va a venir algo impresionante a tu vida. Vas a empezar a experimentar la dinamita de Dios. Pero pastor, ¿cómo podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida? Qué bueno que me preguntas. ¿Cuántos? Levanten sus boletines ahí donde los tienen. En ese boletín, en la parte interior, viene el bosquejo de la predicación. Incompleta. Aquellos que están aquí por primera vez, la idea es que conforme yo estoy predicando y te diga, toma notas, quiere decir que hay una parte que tienes que completar, te va a aparecer en la pantalla, tú lo llenas y ya empiezas a aprender más acerca del mensaje. En primer lugar, podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida a través de la adoración. Toma nota, la adoración. Adorar, exaltar a Dios por quien Él es, no por lo que hace, simplemente por quien Él es. Dios merece adoración. Cuando lo sientas y cuando no también, toma notas. Cuando lo sientas y cuando no lo sientas también. Pastor, pero yo pensé que cuando venía el momento de la adoración en la iglesia, yo tenía que cantar cuando me sentía como para cantar, pero cuando yo no me siento para cantar, pues yo no quiero cantar, yo no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Empiezan las personas, yo no quiero ser hipócrita. No, es que eso de levantar las manos, no, eso de cantar y aplaudir, eso no es mi onda, yo no quiero ser hipócrita. Escucha, no tienes que sentir nada, tienes que ser obediente. Tienes que adorar a Dios porque simplemente Dios merece adoración, sientas o no sientas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11, se encuentra el mejor amigo de Jesús en la tierra cuando Jesús todavía estaba vivo. Se hicieron muy amigos. Él era uno de los muchachos discípulos de Jesús. Él llegó a escuchar a Jesús, llegó a tocar
a Jesús. Es más, él se recostó sobre el pecho de Jesús. Pudo quizás escuchar los latidos del corazón de Jesús. Imagínate a Juan, qué tan cercano estaba. Imagínate, ¿cuántos de ustedes conocen aquí a un presidente municipal personalmente, que han ido a saludarlo y hayan ido? ¿Alguno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos de ustedes conocen a un gobernador que fue, saludó? ¿Uno, dos? ¿Cuántos ha ido con un presidente? ¿Nadie aquí? Ok, escuchen, Juan conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de repente, él viviendo como 80 años, ya está ancianito, le tocó ser pastor, le tocó enseñar, le tocó capacitar a otros pastores, y ahora se encuentra en una situación muy difícil. Escucha lo que sucede aquí. Dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes, su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos. O sea, lo aislaron a este hombre de Dios, lo colocaron en una isla, literalmente, lo colocaron allí para que estuviera aparte y no pudiera cumplir, según ellos, con la misión que él tenía, el propósito que él tenía para su vida. Me exiliaron en la isla de Patmos. ¿Por qué, Juan, te sucedió eso? Por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Ahora continuamos. Era el día del Señor, era el día de adoración, era el día de ir a la iglesia, era el día domingo. Y dice: yo estaba, ¿cómo estaba este hombre? Adorando en el Espíritu. En la versión Reina Valera dice: yo estaba en el Espíritu. Lo que significa que estaba en el Espíritu es que estaba en una actitud de adoración en el Espíritu. Y dice: de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, y dice que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este hombre no estaba viviendo una situación que quizá lo motivara a adorar. Estaba en una situación difícil. Este hombre, en lugar de renegar, porque tenía todas las razones para renegar de su situación, lo que él hizo es que en el día del Señor hizo lo que debería de hacer cada uno de nosotros: adorar. Adorar. Y fue delante de Dios y está adorando. Y sabes, por la decisión de adoración, le vino una voz detrás de él. Era la voz de Jesús en su cuerpo ahora glorificado. Y ahora lo que vemos es que este varón, decidiendo adorar a Dios en el día de adoración, a pesar de sus dificultades, recibe la bendición de una revelación completa del Apocalipsis. Quiero que escuches esto. Escucha bien. Cuando adoras, aunque no lo sientas, viene bendición de parte de Dios. ¿Saben? Jacobo tuvo ahí a sus 2 esposas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las esposas de Jacobo? Raquel. ¿Y cómo se llamaba la otra? Lea. ¿Cuál era la más guapa de las 2? Raquel, ¿verdad? ¿Y cuál era la que amaba Jacobo? Diga Raquel. ¿De dónde piensan ustedes que viene la genealogía de Jesús? Dígalo, ¿de quién? Raquel, piensan ustedes, ¿verdad? Se equivocan. Es de Lea. ¿Y saben cómo vino esa bendición de Lea? Lea estaba en competencia con Raquel y decía: ¿sabes qué? Tú quieres tener un hijo, pues yo te voy a dar más hijos que la otra. Y empezaba: véngase mi hijo para acá, y pasaba lo que tenía que pasar. Y después decía: voy a tener este hijo y va a ser más chulo que aquel, y mi esposo se va a sentir más contento. Y empezaban: y ya no puedo tener hijos, traigan a la criada porque algo tenemos que hacer para ganar la competencia. Y había una competencia entre ellas dos, entre Lea y Raquel. Hasta que un día
escuchen, Lea dijo, cada vez que nacían los hijos le ponían un nombre de acuerdo a cómo estaba sintiéndose en cuanto a la situación de la competencia. El día que nació ese bebé que les voy a decir, ella dijo, esta vez voy a adorar a Dios. ¿Y saben cómo se llamaba ese niño? Judá. ¿Y saben quién es descendiente de Judá? Jesús. Jesús vino descendiente de Judá, quien su mamá decidió adorar en lugar de quejarse de la situación. ¿Quieres vida en tu familia? ¿Quieres que tu familia prospere? Que tenga gozo. Deja de quejarte. Deja de echarle la culpa al vecino, a tu hermano, a tu cuñado, a tu trabajador, a tu empleador, a tu jefe, a tu maestro, y empieza a adorar a Dios. Decide adorar en lugar de quejarte. No voy a leer todo el pasaje, pero ¿se acuerdan de Pablo y Silas? Pablo y Silas estaban ahí en Filipos. Ellos estaban predicando el evangelio. Llegaron, los agarraron a garrotazos, los agarraron a varazos, y luego, ya que estaban todos lastimados, los llevaron a la cárcel. Y ya en la cárcel los agarraron, los encadenaron, los pusieron en unos cepos, no se podían mover. Y fíjense lo que sucedió, algo bien interesante que se encuentra en Hechos capítulo 16. Versículo, no voy a leer todo, pero voy a leer el versículo 20, a ver si lo puedo encontrar, 24, y dice, 25, dice, pero a medianoche, el versículo 25, pero a medianoche, todos golpeados, maltratados, encadenados, en un calabozo en el fondo, dice, a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Decidieron adorar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y claro que se iba a matar. La condenación para un carcelero que se iban los presos era que tenían que matarlo. Se iba a matar, y de repente dice, pensando que los presos habían huido. 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. O sea que todos, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaban Pablo y Silas? ¿Al frente o al fondo? Al fondo. Desde el fondo le dicen, no te mates, aquí estamos todos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Sabes por qué temblaba también? Porque imagínate, tú eres el carcelero y se te soltaron todos los presos, y tú vas a donde están todos los presos. ¿Cómo estarías? ¿Estarías bien confiado? No, hombre. Él llega temblando, se postra allí delante de Pablo y Silas, y fíjate lo que dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí es una pregunta impresionante, porque este hombre no quería morir en ese momento, quería ser salvo de que lo mataran, pero también había sido ministrado por Pablo y por Silas, porque decidieron adorar a Dios en lugar de quejarse. ¿Eres de las personas que adoran cuando viene la dificultad? Cuando adoras, viene el poder de Dios, y terremotos en la vida de las personas suceden. Es imposible que te quedes igual. ¿Te das cuenta? Pablo y Silas estaban con dolor en un calabozo oscuro, encadenados con los pies inmóviles, pero decidieron adorar.
El poder de Dios se manifestó en un terremoto, libertad física. Las cadenas se cayeron, pero también libertad eterna cuando el carcelero se quebrantó y vino a Cristo. Escucha, toma notas. Se experimenta libertad en la adoración. Se experimenta libertad en la adoración. Cuando uno adora, no solamente la voz de Dios se vuelve más audible porque Dios siempre habla, pero también cuando adoramos viene bendición y cuando adoramos viene libertad. Se experimenta libertad. Número 2, podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida a través de la obediencia a la palabra de Dios. Toma notas ahí, la obediencia a la palabra de Dios. No solamente adorar, no solamente cuando adoramos a Dios, también cuando lo obedecemos, obedecemos su palabra, aunque parezca no tener sentido. Escríbelo ahí, aunque parezca no tener sentido. Jueces 16:20, ¿se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón, sí o no? ¿Él estaba debilucho o fuerte? Fuerte. ¿En dónde estaba la fuerza de Sansón? Se tragaron la mentira, porque la fuerza de Sansón no estaba en el pelo de Sansón. La fuerza de Sansón estaba en la presencia de Dios en su vida. Él tenía que cumplir con ciertas cosas en su vida. Él tenía que obedecer. Él tenía que seguir los pasos que Dios le había dicho. Él no tenía que tomar vino. Él no tenía que comer de cosa inmunda. Pero él desobedeció. Él empezó a comer. Él comió, por ejemplo, de un panal de abejas de miel que estaba en un animal muerto. Él, en lugar de casarse con una mujer israelita, él decidió casarse con una mujer filistea. Es más, no solamente se casó con una mujer, vivió en promiscuidad con muchas mujeres. Y llega un momento donde está con Dalila. ¿Se acuerdan de Dalila? Dalila quería sacarle la sopa. ¿Dónde está el poder, verdad? Y le decía: mi amor chiquitito, oye, dime dónde está el poder, dónde está tu fuerza, porque quiero saber nomás. Y le decía: no, pues mira, si me amarras con ese tipo de mecates, de soga, y capaz que con eso ahí está mi fuerza, ¿verdad? Y lo amarraban y le gritaba: Sansón, ahí vienen los filisteos. Y se levantaba Sansón y les daba con todo, y después volvía a hacerlo, y la tercera vez esta mujer no lo dejaba en paz y le dice: no, eres un mentiroso. ¿Cómo es posible? Yo he confiado en ti, tú no confías en mí. ¿Verdad? Y le dice, ¿verdad? Mira, la realidad es que si me cortas el cabello, mi fuerza está en mi cabello. Y le cortaron el cabello. Y fíjense lo que dice. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Fíjate antes de continuar. Dice, menciona aquí a Dios. Dice: yo haré como antes y enseguida me liberaré. Todo es mi, yo. Pero no se daba cuenta de que el Señor, ¿qué dice que había pasado? Lo había abandonado. El Señor lo había abandonado. Él no se dio cuenta que el poder que él tenía estaba en ser obediente a Dios, porque cuando era obediente a Dios, la presencia de Dios estaba ahí en su vida. ¿Sabes? Hay personas que piensan que adorando a Dios es suficiente. Hay que adorar, hay que cumplir. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Hay que hacer algo para mostrarle nuestro amor a Dios, pero en realidad Dios lo que quiere es obediencia. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl, ese rey se le había encargado detalladamente lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, y decidió deliberadamente desobedecer. Entonces el profeta llega y habla con él y le dice: quiero decirte algo, Saúl. Y fíjate lo que dice en este pasaje que te voy a leer, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, 22 al 23.
Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? O sea, ¿crees que a Dios le gusta más que estés acá adelante cantando en la iglesia, levantando las manos, gritando, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia, dice la palabra de Dios, es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Versículo 23: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Se dan cuenta? La obediencia es clave para que podamos vivir vidas empoderadas. La adoración, la obediencia es muy importante. Si no eres obediente, estás deshabilitándote. Eres una dinamita con la mecha apagada. Necesitas ser obediente. Dios desea que tú seas obediente. El pecado hace un efecto en nuestra vida que nos aparta de la palabra de Dios. La palabra de Dios te apartará del pecado, o el pecado te apartará de la palabra de Dios. Tú escoges. Escríbelo ahí en tus notas. La palabra de Dios te apartará del pecado, o el pecado te apartará de la palabra de Dios. Saúl tenía la palabra de Dios clara: ve y haz esto. Él dijo: no, yo voy a hacer esto otro diferente. Ok, muy bien. Se quita el poder que tenías, y aparte del poder ya no vas a tener el reino, y al final terminó perdiendo el reino. Podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida a través de la oración y ayuno. Escríbelo ahí en tus notas. Oración y ayuno. ¿Qué hace la oración? Nos conecta con Dios. ¿Qué hace el ayuno? Nos desconecta del mundo. Nosotros aquí en Iglesia Vida, antes de comenzar con Iglesia Vida, hace 2 años hicimos 21 días de oración y ayuno. En diferentes niveles. Había personas que decidieron no comer absolutamente nada y tomaban líquidos, tomaban jugos. Algunos tomaron el ayuno de Daniel y no comían azúcares, no comían también carnes, era pura verdura. Algunos han hecho diferentes tipos de ayunos, pero lo más importante es desconectarte de algunas cosas para poder dedicarle más tiempo a Dios, donde tú puedas decirle: Señor, te necesito, y que te prepare para lo que es más importante, que está frente a ti, tu propósito. Ahora, ¿a quién tenemos de ejemplo? Con la vida de Jesús. Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y fíjate lo que dice el versículo 2: durante 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió? Ayunó, y después tuvo mucha hambre, mucha hambre. Esto sucedió justo antes de que Jesús comenzara con su ministerio público, de que comenzara en público a servirle a todas las personas, compartiendo la palabra del Señor, del Padre, y hablando del reino de Dios. ¿Cuántos años vivió Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos? 33. ¿Y cuántos años Jesús tuvo de ministerio público? 3, ¿verdad? Muy bien. Justo antes de esos 3 años, Jesús se fue a orar y a ayunar. Él decidió prepararse. ¿Y sabes lo que sucedió después de eso? Jesús oró y ayunó, y comenzó después a ministrar públicamente con poder para sanar, dar vida a los muertos, multiplicar los panes, sacar demonios, caminar sobre el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Él nos pone el ejemplo de lo que tenemos que hacer para vivir vidas empoderadas. Hechos 13, versículo 1 al 3, Nueva Traducción Viviente, dice así:
entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, ¿qué hacían? Adoraban al Señor, ¿y qué más? El Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, versículo 3, después de pasar más tiempo ¿en qué? En ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Sabes que tú conoces de Jesús? Porque una iglesia que decidió vivir con poder, el poder del Espíritu Santo en su vida, que decidieron orar y ayunar, es que tú conoces de Jesús, porque Pablo y Silas salieron de una iglesia así. Te hago la pregunta: ¿alguna vez has orado y ayunado? Si no lo has hecho, ¿es difícil? Sí es, pero es impresionante. Las cosas más impresionantes que me ha tocado a mí vivir en mi vida personal han sido después de haber pasado por un tiempo de oración y ayuno. Pastor, es que yo nunca he hecho, yo no te estoy diciendo que te agarres 40 días y 40 noches sin comer, ¿verdad? Ni tomar agua. Puedes hacerlo gradualmente en diferentes formas. Te animo a que lo hagas. Busca a Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere empoderarte. Podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida a través de la adoración, a través de la obediencia, a través del ayuno y la oración, y también al evangelizar. Romanos 1, 16, la versión Reina Valera dice de esta forma: porque no me avergüenzo. ¿De qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjate que esa palabra que dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder, es la misma palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa palabra que demuestra un poder que cuando llega a tu vida es imposible que te quedes igual. Y dice que hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Aquí aparece esta palabra. Y sabes que cuando una persona viene a Cristo, recibe el poder de ahora del Espíritu Santo, pero no hay mejor cosa para un cristiano que está viviendo la vida cristiana mediocremente que ir y compartir el evangelio con alguien. Cuando tú de repente dices: híjole, es que me siento así como desganado, me siento como que no oro y no llega ni aquí ni al techo. ¿Sabes qué puedes hacer? Levántate un día y ve y habla con alguna persona, un vecino, una amiga, un amigo, un pariente, y dile: ¿sabes qué? Te vengo a hablar lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Qué es lo que te pasó? Jesús me salvó. ¿Cómo pasó eso? Resulta que yo estaba pensando que haciendo buenas obras me iba a ir al cielo, pero Jesús me mostró que la salvación no es por obras. Y me mostró que Él murió y resucitó al tercer día. Hoy tengo vida eterna porque creo que Jesús y su sangre preciosa me ha lavado. Y ya que le dices eso: oye, ¿no te gustaría experimentar lo mismo que yo estoy experimentando? Sí, ok. Pues ¿qué te parece si oramos para que recibas la salvación a través de Jesús? ¿Cuánto tiempo me tomó? ¿Un minuto? Y cuando ves que esa persona recibe la salvación, viene gozo a tu vida. Eres fortalecido. Te invito, y si no sabes predicar, si no sabes cómo hacerlo, habla conmigo, habla con el pastor Fonseca, con alguno de nosotros. Nos encantaría capacitarte para que puedas saber cómo predicar el evangelio. Podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida a través de predicar el evangelio, sí, pero también a través del rendimiento constante a Dios. Estamos hablando de vivir la vida con propósito y con poder. El poder del Espíritu Santo, el rendimiento constante a Dios. 2 Corintios 12, 9 al 10 dice así: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. O como dice la Reina Valera: bástate mi gracia. Aquí tenemos un Pablo
el mejor misionero de todos que ha existido. Viajó todo el mundo conocido, no había carros, no había trenes. Él caminaba la mayor parte, iba a los lugares, predicaba el evangelio, capacitaba a misioneros, capacitaba a pastores, iba por todos lados, pero tenía un problema. Muchos piensan que era un problema de salud, un problema con sus ojos, y era un aguijón en la carne, dice, era algo que lo molestaba, era algo que estaba en su vida y no se podía salir de su vida. Algunos de ustedes tienen aguijones en su carne también. Algunos de ustedes se quieren deshacer quizá de un problema de salud, quizá hay una situación familiar, quizá tienes un hijo enfermo, quizás tienes una situación donde no te puedes salir. Y sabes, el Señor te dice, bástate mi gracia. Así que dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor ¿en dónde? En la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es algo que parece contrario, ¿verdad? Dice que cuando nosotros estamos débiles, entonces estamos fuertes. ¿Cómo está eso? Que reconozcas que Dios es el Todopoderoso y que tú no tienes el poder como Dios lo tiene. Eres débil, somos débiles. Humíllate, ríndete delante de Él y Él te exaltará. El rendimiento constante a Dios es reconocer que Él es todopoderoso y que yo soy débil. Hay una persona que se llama Erwin Lutzer que dijo: te haces más fuerte solamente cuando te haces más débil. Cuando rindes tu voluntad a Dios, puedes descubrir los recursos para hacer lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? Dios quiere que te humilles, que te pongas, te postres delante de Él. Y cuando lo hacemos, entonces el poder de Dios empieza a actuar dentro de ti. Y para terminar, podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida a través del confiar en Dios. Tener fe en Dios. Hebreos 11:1 y versículo 6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que tiene fe está diciendo: yo confío lo que no puedo ver, estoy confiando que viene, lo espero. Espero que venga algo y estoy confiado de que va a venir. Yo sé que Cristo viene pronto y confío en Él. Yo sé que voy a verlo cara a cara y confío, tengo fe en Él. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Si tú estás aquí, tú dices: es que la verdad, a mí me ha costado mucho, pastor, creer, pero ¿en qué debo de creer? ¿Sabes? Es muy sencillo. Lo más importante, si tú estás aquí y no conoces a Jesús, no tienes la certeza de que si mueres hoy te vas a ir al cielo, tú necesitas el perdón de Cristo. Necesitas que el poder de Dios, el Espíritu Santo, venga a morar a tu vida. El Evangelio, que es poder de Dios, venga a morar a tu corazón. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es eso del Evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas vienen después de las malas nuevas. Las malas noticias. Las malas noticias: somos pecadores condenados a morir eternamente. No hay nada que te pueda salvar en tus propias obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras obras no nos ayudan. Pero ¿sabes qué más? Las buenas nuevas es que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
el justo por los injustos. Jesucristo dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no somos declarados justos porque nos portamos bien. Somos declarados justos o justificados por la fe en Cristo Jesús. Porque Jesús cargó el pecado de todos nosotros en la cruz, dio su sangre preciosa y al tercer día resucitó. Hoy yo te animo a que si no has confiado en Cristo, vengas a Él. Pero si ya tienes a Cristo, que hoy decidas encender la mecha de la dinamita, del poder que ya tienes disponible. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere cumplir su propósito contigo con poder. Diga con poder. Con poder. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchísimas gracias. Porque tú estás con nosotros. Porque te manifiestas en nuestras vidas. En esta tarde yo te quiero rogar para que esas personas que ya te conocen como Salvador, que puedan empezar a vivir vidas empoderadas, vidas con propósito, pero también con poder. Te ruego, Señor, también que hables a los corazones de las personas que aún no te conocen como Salvador, para que hoy puedan venir a los pies de Cristo. Si tú estás aquí y aún no conoces a Jesús como tu Salvador, te animo a que hagas esta oración conmigo, como si fuera tu propia oración, pero creyendo realmente lo que te acabo de compartir, el mensaje de vida. Que Jesús te ama, que Dios dio a su Hijo, que dio su sangre, pero al tercer día resucitó, y a través de ese sacrificio Él te da vida eterna. Ahí donde estás, dile así a Dios: Dios, me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido que vengas a mi vida. Te ruego que me des vida eterna. Yo creo que tú, Jesús, eres Dios, que moriste por mí, diste tu sangre en la cruz, fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Pagaste el precio por mis faltas, por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Señor Dios, te ruego que tú me aceptes a mí como uno de tus hijos. Te ruego que me des vida eterna. Yo acepto hoy a Jesús como Rey, como soberano Dios, como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por darme vida eterna. Aún con los ojos cerrados, nadie esté mirando. Todos con los ojos cerrados, nadie está mirando. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero terminar orando por ti. Allí donde estás, ¿me podrías indicar con tu mano levantada que tú hiciste esta oración por primera vez? Allí donde estás, levanta tu mano bien en alto. Yo quiero terminar orando por ti. Amén, amén. Veo tu mano levantada allá atrás. Amén, amén. Allá atrás. Amén, allá te veo tu mano levantada. Amén, amén, aquí enfrente. Gloria a Dios. ¿Alguna persona más que hoy dice: Jesús, yo te pido que vengas a mi vida? Creo que moriste, diste tu sangre, pero al tercer día resucitaste. ¿Alguna persona más que dice: yo acepto a Jesús? Amén, veo tu mano levantada aquí. Amén, amén, amén. Padre, gracias porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y hoy hay muchas personas que han pasado de muerte a vida. Te ruego, Señor, que tú confirmes su decisión, que tú les ayudes a crecer, que les bendigas, Señor. Gracias porque también hay gozo aquí en la tierra, en la iglesia que tú compraste con tu sangre, cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos
Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios por su palabra.